Empatizando. Comunicación en el idioma que hablan las empresas. Pues sí, ya lo estaban escuchando. Guadalajara, Tierra de Miel, es el libro en torno a la miel, la apicultura y las abejas que se presenta esta tarde en el Archivo Histórico Provincial. Pero, hablando de dulzuras, pues aquí tenemos a la más dulce de todas las comunicadoras que tenemos a nuestro alrededor y que conocemos. Claro que sí, ella no solamente es dulce, es simpática y tiene una empatía que es tal que, fíjense, así hemos bautizado a su sección de los martes, Empatizando. ¿Y de quién hablamos? De Cristina Toledano. Llega con esa sonrisa y siempre hay esas claves, esos truquitos para hacernos entender un poquito mejor el mundo que nos rodea. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal, amiga? Fenomenal. Pues me alegro de que vengas un día más porque la semana pasada, con eso del festivo del día 1, nos privamos de tu presencia y la gente seguro que está deseando, bueno, pues saber con qué empatizamos esta semana. Yo ya les he avanzado un poquito que hoy los tiros eran televisivos. Bueno, televisivos por decir algo, porque hoy en día ver la televisión tiene con todo menos con sentarse delante del aparato, de la caja tonta y ver la televisión. O sea, la cosa ha cambiado tanto en los últimos años que cuando hablamos de ver la tele, de consumir contenidos de carácter audiovisual, pues eso, es todo menos lo que conocíamos anteriormente como ver la televisión. Claro, es que antes y nos sentábamos en el sofá y a lo que nos echaran. Acuérdate cuando teníamos solamente la 1 y la 2 y mucha gente que nos está escuchando dirán, uy, vosotras que teníais 2 cadenas. Anteriormente solamente había una y antes que la tele, pues la radio, la magnífica radio que también hacía que toda la familia se sentara en torno a ella al salón, pero lo mismo era a poner, a ver o a escuchar lo que nos echaran. Y hoy en día es todo lo contrario, televisión a la carta, nos hacemos nosotros prácticamente nuestro propio menú televisivo, ¿no? Sí, Mónica, pero permíteme que exprese mi opinión. Creo que esto es algo que hacemos nosotros a partir de pues la gente más joven, incluso los millennials, que ya no qué bonita eres, que es me verdad joven. que ya no se plantean pues ponerse a ver qué es lo que echan en la televisión, pero la gente mayor todavía no ha entrado en este tema y cuando le comentas que puede ver un capítulo de la serie que está viendo por internet o que lo pone, que se lo descarga, se les hace un mundo. Totalmente. Y al final terminan en Telecinco. Pues sí, y por eso tiene esos índices de audiencia, porque verdaderamente los que se plantan delante de la televisión a ver qué ponen son esos usuarios que no tienen esa formación, esa facilidad para ir a internet y buscar este tipo de cosas, porque es que la verdad que es un galimatías, o sea. ¿No te pasa también una cosa? Y es que antes hablábamos de cuando, bueno, teníamos la 1 y la 2, ¿no? 2 canales de televisión. Hoy en día la oferta es, bueno, tremenda, ¿no? Y hay veces que cogemos el mando y empezamos con el zapping y para arriba, para abajo, pasamos 30, 40, 50 canales y al final decimos, no echan nada. Es que no echan nada. Es que no hay nada. No hay nada que ver. Y si nos pasa en la televisión que tenemos 40 o 50 canales, imagínate si nos metemos en estas plataformas de vídeo on demand o vídeo a la carta, televisión a la carta. Es decir, para explicarlo un poquito sería la diferencia cuando vamos a comer en un restaurante, pues el menú, que es la parrilla, lo que hay en los programas, en los canales de televisión, desde por la mañana hasta por la noche, eso sería la opción de menú, y luego está la opción de la carta, que tú entras en estas plataformas de vídeo on demand y decides, no, pues mira, yo quiero de primero una de Juego de Tronos, de segundo un poquito de La Criada, claro. Y para terminar me apetece ver un partido de fútbol. Bueno, pues eso es la televisión a la carta y es la manera que se está imponiendo de ver la televisión, tanto mayores como para pequeños, porque decíamos que la gente quizá de más edad no se metía en esto, pero mi madre, por ejemplo, dice que ve la novela en internet. Ella se mete y pone, ya se ha aprendido lo que tiene que googlear, el nombre de la serie que le gusta, último capítulo, e inmediatamente se le mete en esa página que bueno, ahora lo
veremos que tenemos las... Requiere de un registro previo en muchas ocasiones, hay algunas ¿no? que sí, pero otras, pues por ejemplo, si quieres ver televisión española a la carta, Radio Televisión Española a la carta, pues no es necesario. Pero lo normal, sí que es verdad, es que todo este tipo de plataformas requieran un registro e incluso en muchos casos un pago mensual. Claro, porque depende de lo que estemos hablando. Normalmente, por ejemplo, las cadenas generalistas de televisión tienen sus versiones digitales y hablamos, por ejemplo, bueno, pues de los grandes grupos, ¿no?, mediáticos que ahora mismo engloban varias cadenas, tanto por un lado como por otro. Bueno, pues A3 Media, Globo Media. Es decir, a través de esos canales nos podemos registrar, de momento ahí sí que no es de pago, y podemos ver pues lo que vemos en la tele, pero si hay un programa que lo echan a las 10 de la noche y no nos viene bien, pues lo podemos ver a las 12 del mediodía, por ejemplo, ¿no? Sí. Si queremos. Todo esto con el registro previo. Pero ahí están, por ejemplo, lo que ustedes habrán oído hablar, pues Netflix o Amazon Prime, o bueno, una serie de plataformas que nos dan otras opciones y que ya sí son de pago, de pequeño pago, pero de pago al fin y al cabo, ¿no? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, hablas de Amazon Video, que es es un servicio que viene ya incluido con todos los usuarios que son usuarios de Prime, ya tienen este vídeo y bueno, es una opción de las más económicas, pero hay muchísimas. Tenemos Netflix, que va pues desde pues una pequeña cantidad al mes y se puede, por ejemplo, compartir con otras personas de la familia o incluso con personas que no viven dentro de la misma casa, pero que van a hacer uso de esa cuenta. HBO, también Movistar, que tiene televisión de la de toda la vida, pero que se ha metido también en esto de la televisión a la carta, y Sky, que ha aterrizado hace poco también en el panorama de las televisiones, de estas plataformas que se caracterizan por que no solamente son para la televisión, sino que son lo que se llama multipantalla o multiplataforma, porque lo raro es pues eso, verlo en la televisión. Es más normal casi ver este tipo de contenidos en el móvil, en tablets. Y que luego hay algunos contenidos que ya estas grandes plataformas se han constituido como productoras y las realizan solo para ellos, para su propia emisión. Y claro, hay amigo, ¿quién no se ha enganchado a Juego de Tronos y a través de HBO, aunque bueno, pues esto de momento se ha podido ver en abierto, ¿no? Y tal, pero bueno, es verdad que hay producciones que solamente se hacen para las determinadas plataformas y ahí pues uno tiene que pasar por ellas. Claro, el problema que yo veo en esto es que si, por ejemplo, pues te gustan un par de series de HBO, pero hay otras que están en Netflix, pues ¿qué haces? ¿Te suscribes a todas? Ahí está un poco la clave a la hora de tomar la decisión. Personalmente creo que hoy en día estés dado de alta en la plataforma que estés, siempre vas a tener series de una altísima calidad que poco tienen que ver con lo que estábamos nosotros acostumbrados cuando éramos más jovencitos. Pero vamos, que es que la oferta es tan impresionante, grande, que abruma, que cuando uno va a ver una serie dice, oh, pero si es que tengo tantas posibilidades que no sé por dónde empezar. Y qué difícil es a día de hoy ya coincidir. Bueno, pues antes cuando nos echaban las series en la tele y todas las seguíamos a través de este medio, pues era más fácil comentar los últimos episodios o la emoción del último episodio, lo último que había ocurrido. Hoy en día, cuando te pones a comentar y a compartir series que uno ve y que el otro no, es que ni coincide, es que no sabes ni de qué te están hablando. Claro. Hay otras que sí que has oído, pero no has visto, estás enganchado con otras. Es difícil ahora coincidir. Sí, ¿no? Y además antes teníamos pues este consumo televisivo de una manera un poco más dosificada, una vez a la semana o una vez al día. Pero ahora, ¿quién no ha sufrido uno de esos atracones de series que se pone a ver un capítulo y termina viéndose no una temporada, sino varias temporadas en un solo día, de estos de fin de semana, que terminas con los ojos que ya no sabes ni lo que ves? Oye, ahora que estamos hablando de esto y aquí nos gusta tanto el cine y las series, ¿qué has visto tú que nos recomiendas? En alguna de estas plataformas, por ejemplo. Pues mira, voy a decir una que no me ha gustado, que me va a dejar muy mal, y una que sí me ha gustado, que me va a dejar también muy mal, pero... Seguro que no, pero a ti no te deja nada mal. Pero yo lo voy a decir. Mira, el otro día comencé a ver Vikingos. Sí, Ragnar Lothbrok. Que tú se ve que las Sí, sigues. me gusta. Sí. Y la sin embargo, como tenemos tantas opciones, pues yo vi ese primer capítulo y no te ha terminado de enganchar. Bueno, dale un par de ellos o tres o una temporada más.
Bueno, me lo Está muy pensaré. bien, está muy bien. La que, sin embargo, sí que me enganchó y me gustó muchísimo, que ahora va a salir la segunda temporada, fue la de El cuento de la criada, o La criada sí, se sí, llama. The Handmaid's The Tale, eso es. Handmaid's Tale, sí. Muy bien, yo no la he visto, pero la ponen fantástica, ¿eh? Pues se llevó un premio, varios premios en la temporada en que la estrenaron, y la verdad que la historia es impresionante, te deja con los pelos de punta, y es una de esas que yo tuve que hacer atracón de series desde el principio hasta el final. ¿Qué dijiste? Venga, me la pongo y me he enganchado y no puedo parar. Sí. Cada día tiro más yo hacia las series que tienen poquitas temporadas, porque luego tienes que esperar. Pues mira, ahora Juego de Tronos, y es que estamos todos enganchados y hay que esperar más de un año para que nos saquen la última temporada. Ya prácticamente a uno se le olvida. Pero sobreviviremos. Dime más cositas. Nada, porque nos simplemente liamos. que lo que prima en este tipo de plataformas es un poco la libertad, la oferta, que es impresionante, y esa variedad de cosas de todo tipo, y que bueno, pues que si uno no sabe por dónde empezar, pues que tire de todas estas opciones que nos ofrecen gratuitamente, pues eso, en Amazon Prime. Por ejemplo, yo estoy disfrutando un año gratuito de HBO porque soy de Vodafone. Netflix siempre te regala un mes gratuito. Eso sí, os recomiendo que veáis claramente cuáles son esos plazos para darse de baja sin que te conlleve un coste, Claro. pero una vez que tal, pues tú te metes, disfrutas, ves un poco cuál es el catálogo, qué es lo que te apetece, y si te gusta, continúas. Que no te gusta, pues anulas la suscripción y otra cosa mariposa. Eso es. Y además, bueno, siempre nos quedará París, decían aquellos, y a nosotros siempre nos quedará la televisión. Sí, y los múltiples canales que seguimos teniendo claro, en abierto. Y ¿no? simplemente una pequeña duda que mucha gente tiene, que es esta palabreja, lo del streaming, Sí. que me gustaría aclararla. Significa que las películas, las series, las vemos como si dijéramos en directo. Es decir, se baja una pequeña copia para que en el ordenador podamos irlo reproduciendo, pero no se baja la película entera, por lo tanto no tenemos problemas ni de piratería, ni de que se nos colapse el ordenador. Eso, de ni que se nos almacenamiento, ni nada. Bueno, pues está también interesante, ¿no? Lo de verla en streaming, sobre todo si tenemos buena conexión. Si no tenemos buena conexión, no la recomiendo. No, lo único, Pues se va enganchando, ¿no? Si no tenemos esa buena conexión, yo recomiendo que se haga una pequeña previsión, que le des al play una hora antes o 2 horas antes de cuando tengas previsto verla y se va almacenando, como dicen, pone buffering, pues se va almacenando como en una especie de memoria virtual, y cuando le damos al play, pues ya está toda cargada. El problema es cuando queremos, que es lo normal, Claro. pues darle el play y verlo. Bueno, la verdad es que estos nuevos hábitos de consumo televisivo es verdad que abren un abanico de posibilidades tan amplio que quizá hoy hayamos hecho el primero de los capítulos de esta serie. ¿Quién sabe si lo tendremos que volver a retomar? Pero antes de que se vaya Cristina Toledano, sí que tenemos que poner sobre la mesa de nuevo, aunque sean titulares, otro de los asuntos que aquí nos han ocupado pues largos ratos de charla, el uso de los datos. Y creo que hoy hay una cita importante. Cristina, tú te vas a informar de todo ello y nos la vas a contar, pero ponnosla sobre la mesa. Sí, vamos a adelantar el tema del que trataremos la semana que viene, que es seguridad informática y protección de datos. Y para todo aquel que esté interesado, pues que sepa que esta tarde en el Colegio de Médicos hay una formación específica para profesionales y para gente que en su día a día utiliza datos. No solamente es para médicos, pero sí pues para gente que los vaya a utilizar de manera profesional. Eso te iba a decir, digo, desde el punto de vista profesional, ¿no? En este caso lo organiza el Colegio de Médicos, pero puede estar abierto es un poco para a cualquier todo el sector, público. digamos. Y bueno, digo profesional, pero en realidad cuando hablamos de riesgos, medidas y responsabilidades en el mundo digital, ciberdelincuencia, es un tema que nos afecta a todos, tengamos empresas o no las tengamos. O sea que es interesante para cualquiera saber a qué nos atenemos, si usamos datos que nos hayan lleguen, dado, cómo que tenemos que tratarlos al fin y al cabo. Y ¿no? luego algo que está de súper actualidad, sobre todo en redes sociales, porque todos habréis recibido esas notificaciones que dice que antes del 25 de mayo tienes que revisar la política de privacidad y que es muy importante y tal. Pues sí, efectivamente es muy importante que el día 25 de mayo entra en vigor la Ley General de Protección de Datos, el nuevo reglamento, y hay un montón de aspectos que debemos conocer, y la semana que viene contaremos cuáles son esas cosas importantes que nos dicen en esas políticas de privacidad. Y bueno, esta tarde Javier de Juana, abogado, nos contará un poco los aspectos
más relevantes de ese reglamento de protección de datos y de su actualización, y el consultor Leonardo Albenda, hablará de la repercusión y las responsabilidades relacionadas con el uso de datos personales desde el punto de vista jurídico. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Colegio de Médicos, Avenida del Ejército número 9B, y abierto a todo aquel que esté interesado en este tema, ya sea médico, enfermero, esté en el mundo sanitario o simplemente tenga interés en conocer cuáles son esas novedades de la Ley de Protección de Datos. Pues como siempre, interesantísima este ratito de radio con Cristina Toledano. Y por cierto, esa recomendación, empatizacomunicación.com. Gracias, Cristina, hasta la próxima semana. Gracias, aquí estaremos. Descubre más sobre Empatizando en www.